La película fue estrenada el 3 de octubre de 2017, siendo una producción de Universal Pictures. La película contó con un presupuesto de $5 millones, logrando recaudar $2 millones solo en Estados Unidos. Esta es la segunda película de la saga en ser lanzada en formato casero. A pesar de que fue lanzada en formato casero, la película también fue estrenada en cines en varios países. ¿En dónde? Yo qué sé. La escena de la cita, Andy menciona el asesinato de su niñera, su maestra y su asistente social, siendo una referencia a los asesinatos cometidos en las primeras películas de la saga. Don Mancini afirma que Andy está bien económicamente debido al dinero del seguro que recibió de los asesinatos en los que estuvo involucrado cuando era niño. Don Mancini reveló que Andy ahora sufre de PTSD, trastorno de estrés postraumático. Al igual que pasó con La Maldición de Chucky, esta película cuenta con dos versiones, una con censura disponible para transmitir en tele abierta, y una sin censura, que aporta un poco más de violencia y una escena postcréditos. Esta es la primera película de la saga, desde Child's Play 3, que presenta al personaje de Andy Barclay como personaje central, y la primera desde Child's Play 2, que presenta a Alex Vincent en el papel. Esto si no contamos la escena postcréditos de La Maldición de Chucky, donde apareció a manera de cameo. Cuando Andy abre la caja fuerte que contiene la cabeza de Chucky, se puede ver su uniforme de la escuela militar Kent, de Child's Play 3. Esta sería la segunda película de la saga, donde se le ve a Chucky fumando. La primera fue en La novia de Chucky. Durante los créditos iniciales de la película, podemos observar varias escenas de entregas pasadas, como Child's Play, La Maldición de Chucky, El culto de Chucky, y hasta una escena que es muy similar a la entrada inicial de la serie de Chucky. Estaba patológicamente celosa de mi hermana, y siempre era muy posesiva de Alice. Es mi sobrina. Tiene 12 ahora y nunca volveré a verla. Solo espero que esté bien. En el doblaje latino, la actriz quien hace la voz de Nika fue Yedir Silva, reemplazando a la actriz Mireya Mendoza, quien dio su voz para Nika en La Maldición de Chucky. ¿Qué estás hablando? ¡Archie! ¡Están muertos si no encuentro a Alice! ¡No! ¡No! ¡Sigue ahí! ¿Quién? ¡Chucky! Talking about? Archie, they're dead and I can't find Alice! No! No! He's still out there! Who? ¡Chucky! Esta es la segunda película de la saga, en que Latinoamérica el doblaje fuera hecho por la empresa Auditel. La primera vez, fue con el redoblaje de la primera película. El personaje de Carlos, está basado en un amigo de Don Mancini, quien también es un enfermero latino gay. Varios miembros del elenco de La Maldición de Chucky, reaparecen en esta película en diferentes roles. Fiona Dourif como Nika, Alex Vincent como Andy, Jennifer Tilly como Tiffany, Adam Hurtig, quien interpreta a Michael, interpretó al oficial Stanton. Ali Tatarin, quien interpreta a la enfermera Ashley, interpretó a la chica del correo, que le entrega a Chucky a Andy. Finalmente, Darren Wall, quien interpreta a un guardia de seguridad en el manicomio, apareció anteriormente como uno de los policías de la carretera. Cuando Nika conoce a Michael, le cambia una barra de chicle Juicy Fruit por un cigarrillo. Cuando comienza a masticar, dice: Juicy fruit. Siendo una referencia obvia a la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975, cuando Murphy le da un trozo de Juicy Fruit a Chief, y él dice la misma línea. Esta sería la primera película de la saga en presentar una escena de sex. A menos que cuentes La novia de Chucky, donde Lee y Tiffany lo hicieron, pero en su forma de muñecos. Esta es la primera película de la saga en presentar a un personaje con rasgos asiáticos. Esta es la primera y única película de la saga en ser clasificada para mayores de 18 años por la Junta de Clasificación de Australia. A diferencia de las últimas 3 películas y el remake, que fueron clasificadas para mayores de 15 años. Hi, I'm Chucky. Wanna play? En esta película los muñecos Good Guy tienen voces más roncas.
siendo un homenaje a cuando los muñecos están rotos o dañados, e incluso en plena pubertad. Además, esto fue realizado también, para dar un tono más adulto. El Dr. Foley afirma que los muñecos Good Guy poseen entre 50 nombres diferentes, y que el 2% de ellos se llaman Chucky. La escena donde enfocan la comida de los pacientes, es muy similar a la escena de la comida de la maldición de Chucky. Pues presentan un ligero giro de cámara, y ambas comidas son de color rojo. Cuando Nika y Claire discuten por devolver al muñeco, Claire dice lo siguiente. What are you gonna do, Nika? You gonna stab me? Cut my throat? Chop off my head? Presagiando en lo que le pasaría más adelante. Cuando Nika conoce a Tiffany, comenta que se parece a Jennifer Tilly. Siendo una referencia al hijo de Chucky, donde Jennifer Tilly se interpretó a sí misma, y que desde la cuarta película, Jennifer Tilly ha interpretado al personaje de Tiffany en versión humana, y versión muñeca. En 2017, Tom Mancini declaró que tenía la intención de que los personajes de Glenn y Glenda del hijo de Chucky regresaran en una película futura, y reconoció que la mayoría de las referencias a esos personajes se habían eliminado de Cult of Chucky. Esta es la segunda película de la saga, que trata sobre un manicomio. La primera fue Child's Play. Alex Vincent terminó de filmar sus escenas, el 15 de febrero de 2017, 2 días antes de completar la fotografía principal. Jennifer Tilly filmó sus escenas en solo 6 días, durante las últimas 2 semanas de filmación, del 6 al 11 de febrero de 2017. ¿Dónde está Nika? La última puerta a la derecha. ¿Puedes verme? Sí, puedo verte. No tengas miedo. Nuevamente, en el doblaje latino, Chucky recibió un cambio de voz. En esta ocasión, quien prestó su voz para el personaje, fue el actor, Rolando de la Fuente. Al conocer a Nika, Carlos menciona que tiene un esposo, llamado Jake, quien sufre de esclerosis múltiple. En una escena eliminada, toma fotos de Nika para venderlas a los tabloides, ya que se había arruinado, pagando la medicación de Jake. Okay, lady. You know what? You're next. I'm gonna be right back. Jesus. Fucking cuckoo's nest. Bye. Después de hablar con Angela, llama el asilo mental como un nido de cucos. Siendo una referencia a la película de Alguien voló sobre el nido del cuco. Película que debutó el actor Brad Dourif, quien ha dado la voz de Chucky desde sus inicios hasta la actualidad. Dicha frase más o menos se conserva en el doblaje latino. Regresaré en un momento. ¡Diablos! ¡Es un nido de locos! Adiós. Pero en el doblaje castellano, se cambió por un chiste. Vale, señora. ¿Sabe qué? Usted es la siguiente. Vuelvo en un santiamén. Joder, está como una puta regadera. Adiós. El suicidio de Nika es considerada como una de las escenas más fuertes de la película. Esto debido a que John LaFia, quien coescribió la primera película y dirigió la segunda película de la saga, se suicidó en 2020. Cuando suena la alarma del hospital, puedes ver cómo 2 enfermeros varones entran a la habitación de Angela. Pero cuando Nika llega, solo están los personajes de Carlos y Ashley. Existe una gran confusión respecto a qué tiempo acontece esta película. Según la descripción, es 4 años después de lo que pasó en La Maldición de Chucky. Pero cuando Andy mira un video que demuestra que Chucky está vivo, ponen la fecha del 1 de noviembre de 2013. Todo estaría bien, si no fuera porque, el lugar donde se encuentra con el Dr. Foley, es en la oficina del hospital que transfirieron a Nika, al comienzo de la película. Cuando Madeleine llega a la reunión, y mira al otro Chucky, dice, What an ugly doll. Hi, I'm Chucky. siendo una referencia a Child's Play, donde una señora del edificio insultó a Chucky que era feo, y este le respondiera justo antes de irse. Ugly doll. Fuck you. Cuando el Dr. Foley quema la mano de Chucky, podemos ver que se tornó cual si fuera de un duende. Pero en la siguiente toma, se ve que la mano de Chucky está como nueva. Cuando Claire intenta arrojar a Chucky por el conducto de basura, él la muerde en el brazo y le revela que está vivo.
siendo una referencia a Child's Play, donde al intentar tirarlo a la chimenea, Chucky demuestra estar vivo, y este le muerde un brazo a Karen. Chucky mata a Claire lanzando un tanque de oxígeno comprimido, a través de un tragaluz. Siendo una referencia a la novia de Chucky, donde Tiffany mata a una pareja de recién casados, al arrojar una botella de champán a un techo de cristal. Durante la escena de la muerte de Claire, se puede ver que se le cambia el rostro al personaje. Esto lo puedes analizar, desde que inicia la lluvia de cristales. Claire sería la primera víctima femenina de la saga, en ser decapitada por Chucky. La muerte de Claire sufrió muchas reescrituras. Las ideas incluían que ella fuera electrocutada, empapada por el sistema de rociadores y luego incendiada, y que le inyectaran un anticoagulante que la desangrara. En el comentario del DVD de la película, se menciona que un actor secundario había estado tomando fotografías no autorizadas de Fiona Dourif en el set, y vendiéndoselas a Perez Hilton. Cuando contactaron a Perez Hilton, él fue muy amable con el tema, y accedió a que su blog se mostrara en una escena de la película, cuando Andy está leyendo sobre el primer asesinato de la película. Similar a lo anterior, alguien filtró imágenes no autorizadas de la producción, que revelaban spoilers fuertes de la película, como el aspecto de Chucky. Rápidamente Universal borró cada publicación donde mostraban estas imágenes, para evitar un masivo filtraje. En Child's Play 3, a Chucky casi le cortan el cabello. En esta película, el muñeco Chucky de Andy, tiene un corte rapado para que lo distinga de los otros Chuckys. El personaje de Alice, aparece a manera de cameo, en la secuencia de Sueño de Nika. En el sueño de Nika, se puede ver a Chucky acercándose a ella con un cuchillo. Pero, la sombra que ves, es en realidad el cuerpo del muñeco de Madeleine, cuando Chucky va a abrazarla por última vez. Cuando Chucky aparece antes de que finalice el sueño de Nika, se puede ver el rostro de Charles Lee Ray reflejado en el cuchillo de Chucky. Antes del último sueño de Nika, en unos segundos aparece el rostro de Chucky, visto en Child's Play 3, justo cuando Chucky está a punto de morir. Madeleine, es el primer personaje adulto, en ser dueña de Chucky. Varios de los dibujos que hace Madeleine, están basados en el rostro de Chucky, visto en Child's Play, y la maldición de Chucky. Esta es la primera película de la saga, donde los personajes de Andy Barclay y Tiffany comparten una escena, esto aunque la escena es una llamada telefónica, representada en pantalla dividida. En el comentario del DVD, de la película, Don Mancini reveló que la versión original no tenía escenas entre Andy y Tiffany. Cuando vio a los fanáticos en línea entusiasmados con la idea de que finalmente se encontraran, rápidamente escribió y filmó la escena en la que Andy y Tiffany hablan por teléfono. A lo largo de la película, se revelan en por qué los personajes secundarios fueron internados en el hospital. Angela, padece de esquizofrenia. Claire había quemado su casa. Malcolm se hace pasar por otras personas. Y la más fuerte sería Madeleine, que se reveló que ella mató a su hijo, Joshua, asfixiándolo hasta la muerte. Cuando están por enterrar a Chucky, le arrojan tierra a la cara. Siendo una referencia a Child's Play 2, donde Chucky enterró a Tony, arrojándole la tierra en la cara. Mientras Nika ve cómo entierran a Chucky en la tumba improvisada, le dice a Carlos lo siguiente. Nope. He'll be back. He always comes back. Siendo una referencia a la novia de Chucky, donde él dice la última frase antes de ser asesinado por Jade. Go ahead and shoot. I'll be back. I always come back. La película terminó de editarse y completarse, el 19 de abril de 2017. Sí, desde abril estaba completada la película, y fue estrenada hasta octubre. El estreno mundial de la película, se llevó a cabo el 24 de agosto de 2017, en el Frig Fest de Londres. Tal y como Madeleine mató a su hijo, Chucky mata a Madeleine asfixiándola hasta la muerte. Cuando Ashley encuentra el cadáver de Madeleine, el grito que lanza, fue anteriormente escuchado al principio de la película, cuando muestran la muerte de Maddie. My
babysitter was murdered. Carlos tira a Chucky al conducto de basura, siendo una referencia a las múltiples ocasiones en la que Chucky es arrojado a la basura. Tom Mancini declaró que desde Child's Play 3, siempre había querido presentar el concepto de múltiples Chuckys, pero no pudo hacerlo debido a limitaciones presupuestarias. Su idea finalmente se realizó, 26 años después en esta película. Chucky compara uno de los otros muñecos con Hannibal Lecter, diciendo lo siguiente. Bahoos! Listen to you. You sound like Hannibal Lecter. Can't believe they canceled that show. Tom Mancini escribió 2 episodios de Hannibal de 2013, durante su tercera e inesperadamente última temporada. En el comentario del DVD de la película, Tom Mancini reveló que, darles a los 3 Chuckys una sutil diferencia, fue una decisión ejecutiva del estudio para ayudar a diferenciarlos en la película. Durante la producción, los Chuckys fueron apodados como Bot Scott, Ragamuffin, Edwardian y Evil Dead. Mientras Chucky se burla de las ventajas de ser un muñeco, menciona varias formas de matar a sus víctimas, siendo una referencia a varias víctimas de la saga que Chucky y su familia asesinaron. That it's all really happening. A children's toy is actually beating them to death with a yardstick. Or setting them on fire. Eviscerating them. All actual examples. Chucky dice que encontró una manera de transferir su alma a varias personas o muñecos, en un sitio web llamado Voodoo para tontos, siendo una referencia a la novia de Chucky, cuando Tiffany lee un libro con el mismo nombre. Según Fiona Dourif, la escena de la muerte de Carlos fue difícil de crear, tanto que tardaron 5 o 6 días en crear la escena. Esta es la tercera película de la saga, donde Tiffany mata a un oficial de policía, cortándole la garganta con su lima de uñas. Al igual que la maldición de Chucky, una forma para promocionar la película, hicieron una broma pesada, donde una persona disfrazada de Chucky asustaría a cualquier persona que estuviera cerca. En este caso fueron 2 bromas, en un arcade y en una juguetería. Cuando Chucky va a poseer a Nika, este se encuentra exactamente enfrente de ella, pero cuando cambian de toma, él aparece al lado del Dr. Foley. La escena en la que Chucky posee a Nika es muy similar a la película de La trilogía del terror de 1975, donde la mujer protagonista de la tercera historia es poseída por un muñeco asesino Zooey. Después de poseer a Nika, Chucky se cambia de ropa. Esta es muy similar a la que usa Charles Lee Ray en la primera película de la saga y en el flashback de la maldición de Chucky. Esta es la primera película de la saga que Chucky logra transferir su alma a un cuerpo humano. Esto visualmente, pues se menciona que Chucky también logró transferir su alma al cuerpo de Alice en La maldición de Chucky. Cuando Malcolm finge ser Charles, afirma que nadie lo llama Chucky, a diferencia del verdadero Charles Lee Ray, que en realidad prefiere que lo llamen Chucky. Durante la producción de la película, Tom Mancini declaró que esta película sería la más sangrienta de la saga. Esto en cuanto a nivel de violencia, ya que la cantidad de muertos que aparecen es un total de 10. Esto si contamos las derrotas de Chucky, de lo contrario, sería un total de 8. Al igual que el concepto de los múltiples muñecos, Tom Mancini quería implementar desde hace años el concepto de que Chucky pudiera matar a alguien usando un taladro. La banda sonora de La maldición de Chucky es reutilizada varias escenas en esta película. Solo para dar unos ejemplos, cuando Chucky se enfrenta contra Andy, se escucha ligeramente la pista cuando Chucky tira a Nika por el pasillo.
Andy Barkley, as I live and breathe. Cuando Chucky lanza el bisturí hacia Andy, y este se cae, se muestra que cayó de manera vertical en dirección a Chucky. Pero cuando cambian de toma, se muestra a Andy tirado en el piso, pero en dirección horizontal hacia Chucky. Antes de que Andy le dispare a Chucky, él dice lo siguiente. This is the end, fucker. Siendo una referencia a Child's Play, donde Andy dice la misma frase, solo cambiando la palabra amigo. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Cuando Nika y Malcolm van tras Madeleine, Nika dice lo siguiente. First, he'll kill each and every one of you in the most horrible ways you can imagine, and he'll make you watch. Curiosamente, ella estuvo presente en cada uno de los asesinatos ocurridos en la película. Ya sea durante o después del asesinato. La muerte de Chucky en esta película es muy similar a la de la novia de Chucky, ya que en ambas películas, Chucky recibe múltiples balazos antes de morir. Técnicamente, el muñeco Chucky original tiene un papel secundario en la película. Este lo identificarías por las cicatrices cosidas, lo que significa que el muñeco decapitado que Andy conserva es el Chucky original, y los 3 muñecos Chucky que aparecen en el manicomio son clones. Tiffany le comenta a Chucky que le dijo una vez lo siguiente. A true classic never goes out of style. Siendo una referencia a la novia de Chucky, donde él dice la misma frase, refiriéndose a su cuchillo. En esta película, regresa la muñeca de Tiffany, aunque se desconoce si en realidad es ella, o es Alice. Esta es la segunda película de la saga, en la que Chucky y Tiffany ganan. A pesar de no presentar a un animal en toda la película, en los créditos finales, se puso esta frase que dice: ningún animal resultó herido o maltratado durante la realización de esta película. La escena post-créditos marca el regreso oficial del personaje de Christine Ellis, Kyle, quien apareció únicamente en Child's Play 2 a lo largo de la saga. En una entrevista en septiembre de 2017, Tom Mancini discutió el potencial que tendría una película de Chucky, ambientada en un tren. Así como también reveló planes para una película cruzada con la franquicia de Freddy Krueger, tentativamente conocida como Child's Play on Elm Street. Se desconoce por completo si se llevarán a cabo estos planes. 2 semanas antes de su lanzamiento oficial, la película se filtró en Twitter y YouTube. Lo cual enfureció a Don Mancini, quien mediante un Twitter, mencionó que los abogados de Universal irían tras dichas personas. Alex Vincent dijo que no entendía la lógica, ya que la película estaría disponible para ver en Netflix. Hasta la fecha se desconoce por completo si se puso una demanda contra los infractores o no. A pesar de que se filtró en internet antes de su estreno, la película logró ser un éxito, tanto en ventas como en crítica. Lo que dio a luz para una serie de televisión que llegaría 4 años después, titulada Chucky. Si el video te gustó y quieres saber más sobre Chucky, por favor, asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, damn it. I'll be back. I always come back, and so should you, you moron.